El entrenamiento y sobre todo el entrenamiento a mediano y largo plazo va más allá de simplemente ir a un gimnasio o colgarte de unas barras de calistenia y hacer cualquier ejercicio. Es mucho más que eso. Y también para poder mantener estos entrenamientos a largo plazo, tienes que saber adaptarte a la situación. En el ejemplo de hoy, en este video corto, te voy a mencionar algo que hice. Estas barras que ves acá es en mi casa. Lo que quería yo entrenar ese día realmente era muscle ups, pero recuerda que ese ejercicio requiere subir por encima de la barra hasta llegar arriba, realizar una especie de dominada explosiva y luego terminar en un fondo en barra. Pero como todos los apartamentos, es muy bajo el techo y no puedo realizar un muscle up con normalidad. Tuviera que bajar la barra, muy engorroso. Si yo tengo una planificación en donde tenía que realizar muscle ups, si no lo puedo hacer ese día me voy a estresar todo y no voy a poder estar feliz de que cumplí con el entrenamiento. Esto es lo que tienes que mentalizarte cuando estás entrenando a mediano y largo plazo, que van a pasar muchas situaciones. Esta vez es porque tenía que ir a dar unas clases y no podía entrenar en el parque porque tenía demasiados alumnos, así que opté por entrenar 2 horas antes en mi casa. Tuve que adaptar mis entrenamientos. La idea es tratar en esos momentos de entrenar algo que vaya apuntando hacia lo que quieres. Yo quería entrenar muscle ups, pero como no podía entrenarlos como tal, opté por algo diferente. Opté por realizar primeramente dominadas con más peso. Elegí 25 kilos para realizar unas 4 series de dominadas de esta forma. De esta manera iría ganando un poco más de fuerza que después se traducirá en beneficios para el muscle ups. Luego de esto, me costaron un poco, sí. Luego de esto, transicioné a la otra parte del muscle ups, que son los fondos en barra. Y aquí utilicé esta barra paralela o barra media que tengo y realicé fondos en barra con bastante peso. Esta vez fueron con 32 kilos. Bueno, es un peso moderado, pero la idea de todo era hacer unas 10 repeticiones de cada ejercicio. Entonces lo pude completar y así hice esa parte. Quizás no pude entrenar en ese momento la parte de transición, pero después se me ocurrió que podía realizar con esta barra y también porque como no realicé la planificación de muscle ups que quería divertirme un poco, así que realicé unas mantenciones de front lever y de ahí transicioné al muscle ups en L, o sea, de front lever a muscle ups. Esto era bien difícil y ya que estaba cansado de los otros dos ejercicios, intenté realizar unas 2 repeticiones y con eso hice unas 4 series y ya estaba tratando de atacar la parte de la transición que no había hecho en los otros ejercicios. Y finalmente ya para darle un poco de trabajo a los bíceps, realicé curl de bíceps en posición de australiana. Ese no tenía mucho que ver con la rutina, pero también me gusta entrenar los bíceps más específicamente, así que lo realicé. Ahí me tuve que adaptar, a la final terminé disfrutando el entrenamiento y sé que esto me va a aportar en vía hacia mis objetivos de mediano y largo plazo. Entonces la recomendación aquí, para resumirte, sería que tienes que adaptarte a la situación. Van a pasar muchas veces en todos los meses que vas a tener que modificar tus planificaciones y en vez de simplemente no entrenar o estresarte o dejar esas actividades e irte al gimnasio como sea, que a veces es peor porque si tienes familia y no les cumples o amigos o tienes reuniones, no vas a faltar a eso para ir al gimnasio. A veces sí lo puedes hacer, pero a veces no. Entonces, lo mejor es adaptarte. Trata de buscar soluciones que se parezcan a lo que tú estás buscando, a tus objetivos y disfrutarlo. Poner unos ejercicios rudos y otros ejercicios que sean como para disfrutar y te puedas desestresar y sentir de que estás haciendo el entrenamiento. Ahí ya ves que no se basa solo de ser estricto 100% entrenando al pie de la letra cada planificación,
Si lo puedes hacer mejor, pero como somos seres humanos y no todo es perfecto, es mejor adaptarnos a esas situaciones y seguir avanzando. Bien, te dejo este consejo para que te sirva para que lo analices y trates de adaptarlo a tu situación. Considera compartir con quien creas le pueda servir de utilidad. Dale like, deja tus comentarios sobre tus experiencias que ayuda para que todos aprendamos más y más. Considera suscribirte y nos vemos en otro entrenamiento y video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.